Ok, vamos a continuar con los libros de 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes y las Crónicas. Y vamos a pasar el periodo de los Reyes y también los libros de las Crónicas más brevemente que hemos hecho con Samuel. Aquí estamos en el tema de descanso. Ya hemos hablado del tema teológico en el 1 y 2 de Samuel del reinado, pero el tema de descanso es muy importante también aquí en el libro. Y la razón por la que es muy importante es porque vemos en estos libros Dios dando más permanencia a su pueblo. Ustedes recuerden en el libro de Josué, al fin del libro, ellos habían logrado un cierto tipo de descanso porque ellos habían conquistado los cananeos, pero no completamente. Y por eso perdieron este descanso en el libro de los jueces. Pero ahora tenemos Dios dando a su pueblo más establecimiento, podríamos decir, más permanencia, porque en 2 de Samuel vamos a ver el establecimiento como de Jerusalén, como el capital, el trono de David. Tenemos en 2 de Samuel 6 la llegada del arca del pacto ahí en Jerusalén. Ahora tenemos el trono, el capital y el arca en el mismo lugar. Y esto es muy importante para los israelitas porque ellos, el arca servía como el centro de adoración del pueblo. Y donde la presencia de Dios moraba, y el arca se fue con ellos, ahí cuando andaban en el desierto, en este lugar, en otro lugar, cuando estaban conquistando la tierra ahí en Canaán, no tenían un lugar fijo para el arca, pero ahora tenemos un lugar establecido. En 2 de Samuel 7 tenemos la promesa de una casa, incluso. Entonces, lo que tenemos es más permanencia y tenemos este tema de descanso que Dios está dando a su pueblo que nos va a apuntar a algo más grande en Cristo, más descanso, un descanso más grande en Cristo. Y podemos ver desde el comienzo esta idea de descanso aquí en 2 de Samuel 7. 2 de Samuel 7, del 1 a 3. Mira lo que dice. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Bueno, el Señor estaba con David, pero eso no era cierto, porque Dios no le había dado a David una orden para construirle una casa, y sabemos que David presumió, ¿sí?, que él era el que Dios había planeado para edificar una casa, pero no. Pero de todos modos, lo que tenemos aquí es la idea de descanso. Y para ampliar esa idea, David comienza con la idea de edificar una casa para dar más establecimiento, más permanencia al pueblo de Dios. Pero Dios habló a través del profeta Natán a David para decir: no, tú no eres el hombre que me va a construir una casa. Pero lo que tenemos aquí, cuando continuamos con este capítulo tan importante, 2 de Samuel 7, tenemos un juego de palabras con la palabra casa. David está hablando de edificar una casa física. Estamos hablando de un templo, pero yo quiero que ustedes vean cómo Dios respondió. Mira aquí en versículo 10 y lo que sigue. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel. Lo plantaré ahí, fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo esa idea de descanso. Ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré, mira esa palabra, reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres. Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Tenemos David diciendo: yo quiero construirte una casa, y Dios dice: no, yo te voy a edificar a ti una casa. Pero una casa para Dios significa una dinastía, una descendencia, una línea, un linaje de reyes que él iba a levantar a través de David. Entonces tenemos
tenemos casa física y luego una casa que se refiere a una dinastía de reyes. Y también debemos entender de esto que cuando Dios da una profecía, muchas veces tiene un cumplimiento inmediato, que pudiéramos decir de corto plazo, y un cumplimiento en el futuro, que pudiéramos decir como largo plazo. Entonces tenemos una profecía con un cumplimiento aquí, aquí inmediatamente, que es incompleto, y un cumplimiento en el futuro que es completo. Aquí tenemos esa idea, porque inmediatamente un descendiente de David iba a construir una casa, y eso era Salomón. Él cumplió con esta profecía por construir la casa de Dios. Él cubrió todo con oro. Tenemos el cuento de eso en 1 de Reyes 8, cuando él dedicó el templo. ¡Wow! ¡Qué cosa increíble! Pero más allá de eso, tenemos otro cumplimiento en el futuro, porque sabemos que Salomón, él no estableció el reino de David para siempre. Mira lo que dice versículo 13 de 2 de Samuel 7. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Ahora estamos hablando de algo otro. Estamos hablando de algo más allá de Salomón. Alguien que iba a venir para establecer el trono de David para siempre y para edificar una casa que no es una casa física. Y tenemos esto obviamente en Cristo. Solo tenemos que leer un parte aquí de Hechos 2 y el sermón de Pedro, cuando él estaba predicando ahí en el día de Pentecostés, para ver esto. Mira lo que él dijo aquí en Hechos 2, 29. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y mira, versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, Jesús es el que va a establecer el reino de Dios, uno de sus descendientes. Él va a establecer el reino y el trono para siempre, porque Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios, el rey que iba a venir. Pero también Jesús va a edificar una casa para David. Y eso es lo que vemos aquí en Hebreos 3:6. Mira lo que dice aquí. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces la casa, bueno, Salomón edificó una casa física, pero ahora tenemos Jesús como el templo, que ha edificado una casa por poner el Espíritu de Dios dentro de nosotros, para que ahora seamos el templo de Dios juntos, y constituimos la casa de Dios aquí en la tierra. Entonces Jesús es el descendiente de David, que estableció su trono para siempre, y también que le edificó una casa. ¡Qué increíble! Entonces tenemos esta idea de descanso aquí. Primero, porque tenemos un lugar fijo. Ahora tenemos Jerusalén, es el capital, tenemos un lugar establecido, el arca está ahí. Y más allá de eso, ellos van a construir un templo para dar más permanencia. Tenemos descanso, reposo de los enemigos de Dios que ellos habían enfrentado antes. Ahora ellos tienen más permanencia, más establecimiento ahí en Jerusalén. Entonces tienen descanso. Pero eso nos apunta a un descanso mejor en Cristo. Porque mira lo que dice Hebreos 1:3. Hablando de lo que Cristo hizo después de vencer todos los enemigos de Dios, mira lo que el autor a los Hebreos dijo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder.
después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué se sentó? Un sumo sacerdote nunca se sentó dentro del lugar santísimo, pero Jesús se sentó para mostrar consumado es. Ya he vencido todos los enemigos de Dios y ahora yo he encontrado reposo, descanso. Y eso es el mismo descanso en que entramos como cristianos. Por eso Hebreos nos dice aquí en Hebreos 4:1, por tanto tenemos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Él dice a los hebreos, mira, ustedes tienen la promesa de descanso en Él. Lo que pasó aquí con Jerusalén, ellos han encontrado reposo después de la conquista de sus enemigos en un lugar establecido. Todo esto es un presagio de Cristo, porque en Él ha derrotado todos los enemigos de Dios y Él es el lugar fijo para nosotros. Y en Él somos el templo de Dios, somos la casa de Dios y también encontramos el descanso porque Él se sentó y con Él nos sentamos. Entonces, qué promesa increíble. Reinado y descanso. 1 y 2 de Samuel, que continúa la historia de Israel, que nos apunta a Cristo. Bueno, yo quiero darles en las notas los espacios que probablemente ya pudiéramos haber llenado porque hemos visto toda la información. Pero ahí en las notas, en 1 y 2 de Samuel, tenemos información básica para principiantes. Tiempo del nacimiento de Samuel hasta el final del reino de David. Entonces, esto es el periodo de estos libros. Tema en conjunto, ustedes ya saben, monarquía. Monarquía. Primero Samuel habla de la transición de la teocracia a la monarquía. Luego tenemos segundo de Samuel, habla de la dinastía de David como rey. 3 personajes claves, Samuel, 1 Samuel 1:7, como hemos visto, es el último juez que une los 2 primeros reyes de Israel. Saúl, el primer rey de Israel que fue rechazado, y luego David, 1 Samuel 16 a 2 Samuel 24 hasta el fin, el segundo y más importante rey de Israel. El versículo clave que ocurrió ahí en 1 Samuel 15, cuando Saúl había pecado contra Dios, es esto: el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no estaba buscando en la idea de Salomón, sus expectativas, sus ideas, sus planes. Él pensaba, no, yo voy a regresar con parte del ganado para hacer un sacrificio. Él dice, no. Yo quiero obediencia. Lo mismo en nuestras vidas. Dios no está buscando nuestras ideas, Él está buscando nuestra obediencia a lo que Él ha revelado. Nuestra obediencia y fe se basa solamente en la palabra de Dios. Él ya había dicho a Saúl qué hacer. Y a nosotros también. Consejo práctico para estudiar: busca cómo se esperaba que el rey de Israel le fuera fiel al pacto. De nuevo, Él es el representante y Dios trata al pueblo conforme con su fidelidad o infidelidad. La desobediencia de Saúl al pacto, 1 Samuel 15, eso trajo maldición sobre el pueblo, hambre. La obediencia de David al pacto, o bueno, la desobediencia de Saúl cuando él mató a los que ya hemos visto. Y la obediencia a los Jabonitas. Y la obediencia de David al pacto en 2 Samuel 7, que trajo bendición sobre el pueblo. Preste atención a las transiciones en 1 y 2 Samuel, del gobernar de los jueces temporales a la monarquía más permanente. ¿Sí? Permanencia, descanso. Del punto de vista mundano, de lo que se espera de un rey y a un rey que es fiel al Señor, de no tener ningún lugar central donde mora el nombre de Dios, a tener un nuevo centro en Jerusalén. De nuevo, esta idea de reinado y descanso. Aun siendo un rey conforme al corazón de Dios, la vida de David nos muestra la necesidad de tener otro rey que viene con pureza y fidelidad absoluta al Señor. Ya hemos visto esto. Como rey, su éxito se describe en un capítulo, 2 Samuel 8. Como rey, su pecado y sus consecuencias se describen en 11 capítulos. 11 capítulos. 2 Samuel 10 a 20.
Entonces, eso es 1 y 2 de Samuel. Y ahora, de una manera breve, vamos a continuar con la historia en 1 y 2 de Reyes y hablar del libro que destaca este periodo en las crónicas. Y bueno, más o menos vamos a ver los mismos temas, por eso podríamos hablar más ampliamente o más comprensivamente de los libros de 1 y 2 de Samuel. 1 y 2 de Reyes, información básica para principiantes, contiene más de 400 años de la historia de Israel. La siguiente cronología se divide en 4 segmentos, cada uno termina con una gran catástrofe. Tenemos división de las 12 tribus por causa del pecado del hijo de Salomón. Luego tenemos la matanza por Jehú, de todos menos uno de los príncipes herederos del trono de David. Y luego tenemos las conquistas y los exilios, los cautiverios. Ahí en 722 tenemos la conquista de Asiria sobre Samaria, ustedes recuerden esto. Y aquí en 586 tenemos la conquista de Babilonia sobre Jerusalén. Y estas fechas son tan importantes para entender el resto del Antiguo Testamento, porque tenemos profetas que están hablando a Israel y a Judá sobre los cautiverios, las consecuencias y la restauración después del exilio. 2 temas mayores aquí de 1 y 2 de Reyes. Perdón. El rechazo de Israel como pueblo de Dios. El rechazo de Israel como pueblo de Dios. Ellos fueron rechazados como el pueblo por causa de su pecado y por fin Dios había peleado por Israel, Él había batallado por Israel, Él había conquistado a través de Israel y ahora Dios no tiene ninguna opción, Él tiene que castigar a Israel por causa de su pecado. Y tenemos el ascenso de profetas que proclaman la palabra de Dios, muchas veces en contra del pecado de Israel. Consejo práctico para estudiar la estructura en conjunto. Tenemos el Reino Unido, 1 de Reyes 1 a 11, y bueno, una parte como la cima de estos capítulos es 1 de Reyes 8, cuando Salomón dedicó el templo. La presencia de Dios moraba ahí, había humo, y bueno, qué espectáculo. El reino dividido, de nuevo por causa del pecado del hijo de Salomón, en 1 de Reyes 12 a 2 de Reyes 17. Y tenemos el reino cautivo, 2 de Reyes 18 a 25, que habla de los cautiverios, los exilios. Cubre 39 reyes del Reino Unido a la monarquía dividida. Mira esto. Se mide el éxito o el fracaso del rey por su lealtad al pacto. 0 de los 19 reyes del norte siguieron al Señor. Imagínate, 0% de los 19 reyes del norte siguieron al Señor. 8 de los 20 reyes del sur siguieron al Señor. Asa, Josafat, Joás, Amasías, Uzías, Jotam, Ezequías y Josías. Increíble. Mientras los reyes muestran deslealtad, Dios levanta profetas como Elías y Eliseo para cumplir sus propósitos. Y esto fue bien importante. Entonces, si entendemos los exilios, los cautiverios en que Dios rechazó a su pueblo, ¿sí?, por causa de su pecado, tanto en el norte como en el sur, tanto en Israel como en Judá, vamos a entender mucho de lo que los profetas existen para decirnos. 1 y 2 de Crónicas. Información básica para principiantes, y esto es vital, bien importante para entender este libro. Es el último libro en la Biblia hebrea. Entonces, si tú lees la Biblia hebrea, el último libro será 1 y 2 de Crónicas. Entonces, simplemente para recordarles, estos 2 libros no continúan la historia de Israel en este periodo. Estos libros destacan el periodo de los reyes. Entonces, eso es importante de saber porque mira la perspectiva que estos libros nos dan. Posiblemente escrito por Esdras, no sabemos exactamente, pero probablemente escrito por Esdras, escrito más con la perspectiva del reino espiritual. Enfoca exclusivamente en las facetas positivas de David y Salomón. En 2 de Samuel tenemos 11 capítulos dedicados para decirnos sobre las consecuencias del pecado de David.
Primera y segunda de Crónicas simplemente se enfocan en las facetas positivas de David. Y hay una razón, hay un propósito para eso. Yo voy a discutir esto un momentico, en un momento. Demuestra la bendición de Dios sobre reyes obedientes en Judá y representa el reino de Dios de una manera más idealizada. Entonces, ¿qué debe ser el reino de Dios? Enfoque es centrado en el templo y la adoración del corazón entregado de Israel. Recuerda esto. La razón por la que el autor quiso enfocarse exclusivamente en las facetas positivas es que él estaba tratando de animar al pueblo de Israel después del exilio para regresar, para volver a Jerusalén, para construir de nuevo el templo, los muros y toda la ciudad. Entonces él quiere recordarles del reino de Dios en todas las facetas positivas del reino de Salomón, de David y Salomón, para animarles, ¿sí? Él no quiso escribir sobre sus fracasos para recordarle al pueblo de Dios de todos los errores que ellos hicieron. No. Él quiso enfocarse en las facetas positivas para animar al pueblo después de 70 años en Babilonia, de exilio. Vamos, ahora Dios nos va a dar la tierra de nuevo. Dios nos va a traer de nuevo. Podemos volver para reconstruir el templo, para edificar los muros, para establecer de nuevo Jerusalén como el capital y para restablecer la adoración. Y por eso él escribió para destacar este periodo, pero solo se enfocó en lo positivo. Por eso, en consejo práctico para estudiar, comprender la perspectiva del autor, intentando restaurar el reino. Restaurar el reino. La historia contada en las crónicas tiene 3 partes. Genealogías, 1 Crónicas 1 a 9, no se desanime. Yo sé que a veces es difícil leer las genealogías, estamos pensando, wow, ¿qué es el propósito de todo esto? Pero el propósito es, todo esto nos dice algo de la historia más grande, la historia redentora más grande que Dios está escribiendo, en que Él va a terminar y culminar todo esto en Cristo. Genealogías. Monarquía unida, 1 de Crónicas 10 a 2 de Crónicas 9. Monarquía dividida en Judá, 2 de Crónicas 10 a 36. Fíjese en el énfasis puesto en la bondad de Dios cuando la presencia de Dios vuelve a Israel. Presencia de Dios trae bendición de Dios. Cuando el arca llega a Jerusalén, esto destaca 2 de Samuel 6, eso es en 1 de Crónicas 16:34. Cuando el arca es colocada en el templo, 2 de Crónicas 5:13. Cuando el templo es consagrado, 2 de Crónicas 7:3, que destaca, que nos recuerda de 1 de Reyes 8, cuando Salomón consagró y dedicó el templo de Dios. Entonces, lo que tenemos aquí, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de los Reyes, 1 y 2 de las Crónicas, es un periodo, después del periodo de los jueces, un otro periodo en la historia de Israel, que realmente todavía es oscuro. A pesar del hecho que tenemos descanso, tenemos un lugar más fijo, tenemos el reinado, tenemos Dios siendo fiel para dar a Israel un líder, para ser un ejemplo, un defensor, un representante. A pesar de todo eso, todavía tenemos el anhelo, la esperanza para algo mejor, alguien mejor. Y debemos leer esta parte de la historia mirando hacia Cristo. Él es nuestro verdadero Rey. Él es nuestro Redentor pariente. Él es el que nos hace la casa de Dios y el que nos da descanso en Él. Todo esto nos da un anhelo, pero eso no satisface el anhelo, ¿sí? Tenemos que buscar a Cristo para la satisfacción del anhelo para salvación, redención, descanso, y para tener una casa donde pertenecemos. Todo eso existe en Él. Amén.